Muy buenas noches, sean bienvenidos aquí a Sin embargo Semanal, como cada viernes, aquí con mi compañera Ilse. ¿Cómo estás, Ilse? Muy bien, Dulce, ¿qué tal tus vacaciones? ¿Qué tal la pasaste? Pues la verdad muy bien, allá en la península de Yucatán. Dicen que vengo un poco bronceadita, Poquito. pero más animada para darles la mejor información de esta semana, del 17 al 21 de octubre. Sin más, Ilse, vamos a este corte y regresamos. Y bueno, Ilse, como nos los prometimos, vamos con el lunes 17 de octubre. Es una noticia para que se rían un poquito. Y es que el proceso interno que el PAN llevó a cabo este domingo aquí en la Ciudad de México evidenció la disputa que hay dentro del partido para renovar sus dirigencias en las 16 alcaldías de la capital mexicana. En la jornada se registraron enfrentamientos a golpes luego de presuntas irregularidades en el depósito de votos de las urnas de una casilla ubicada en la alcaldía de Xochimilco, al sur de la ciudad. Sin embargo, y pese a que varios videos registraron los hechos, el líder panista en la capital mexicana, Andrés Ataide, minimizó la situación. Por el contrario, Ataide destacó que fue un ejercicio democrático, abierto, participativo y transparente. Vamos a ver este video al respecto, Ilse. Vamos. La violencia entre militantes del PAN y conductas fraudulentas se presentaron este domingo en la Ciudad de México en la elección interna de consejeros regionales. Consta en varios videos la confrontación a insultos, golpes y sillazos entre panistas, en particular en la alcaldía de Xochimilco, en el marco de la elección de consejeros regionales y consejeros nacionales que representarán a la Ciudad de México, que deberán ser ratificados el 6 de noviembre. El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, minimizó los hechos de violencia y las acciones de presunto fraude electoral en un comunicado emitido por la noche. Como todo proceso electoral, Ataide comentó que se detectaron algunas incidencias, particularmente en una demarcación. Sin embargo, precisó que será la propia Comisión Electoral quien califique dicho proceso y emita su resolución. No es la primera ocasión en que se presentan hechos de violencia en elecciones internas en el PAN. El 31 de enero del año pasado también hubo violencia en la elección interna del PAN en Cuernavaca, Morelos, para elegir a su candidato a la presidencia municipal. El 14 de febrero de ese mismo año, en Veracruz, también hubo violencia en la elección para designar al candidato a la presidencia municipal del puerto entre los grupos del exgobernador Miguel Ángel Yunes y el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Yulén Rementería. Continuando con el PAN, la senadora Xóchitl Gálvez y Kenia López anunciaron sus intenciones de participar como candidatas de su partido al gobierno de la Ciudad de México para el año 2024. Las declaraciones de las legisladoras se dan luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador las incluyera en la lista de los 43 aspirantes de oposición, pero a la candidatura presidencial. Por eso aclararon que van, pero por la Ciudad de México, Ilse. Así es, Dulce. También del día lunes les tenemos esta información sobre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que bueno, si usted habita o transita diario por esta alcaldía, pudo ver cómo se llenaron las calles de su rostro, porque así atascó de verdad las calles con su promo de su primer informe de gobierno. Y bueno, fue criticada en redes sociales luego de que no solo eran estos promos chiquitos de la calle, también eran este gran espectacular que se veía en varios edificios también de esa alcaldía, donde promocionaba su imagen y algunos logotipos, algunas frases como "vamos por más" y "construyendo una nueva capital". Como le comentaba, con el fin único de promocionar su primer informe de gobierno.
que se llevó a cabo el día lunes en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc y que bueno, pues se vio un poco arruinado por la lluvia, ¿verdad? Vamos a ver más en este video. Sandra Cuevas, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue criticada en redes sociales luego de que en un edificio de dicha demarcación fuera colocado un espectacular publicitario en el que aparece su fotografía y las frases "Vamos por más" y "Construyendo una nueva capital". De acuerdo con usuarios de redes, el anuncio está ubicado sobre eje central en Tlatelolco. Imágenes que fueron compartidas en Twitter muestran cómo la lona de gran tamaño ocupa la mayor parte de la lateral del edificio. En dicha red social, los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc aprovecharon la ocasión para levantar sus denuncias, además de emitir algunas críticas hacia la funcionaria. Monumental la foto de Sandra Cuevas, casi tan grande como estos baches en la lateral de eje central en Tlatelolco, escribió un usuario, quien además publicó un video donde se puede ver cómo los baches se encuentran cerca del edificio donde está el espectacular. Sin embargo, la alcaldesa de Cuauhtémoc contestó que dicha calle, al ser vía primaria, le toca arreglarla a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aunque aseguró que su administración lo arreglaría el próximo lunes. Lamento decirte que es vía primaria y le toca a Claudia Sheinbaum, pero el lunes lo atendemos, porque de ella en la Cuauhtémoc ya no se espera nada. Saludos, indicó. Por otro lado, algunos usuarios reprocharon la cantidad de dinero que había costado dicho anuncio. Asimismo, publicaron fotografías de otros espectaculares. ¿Cuánto les costó a la alcaldía Cuauhtémoc tener tremendo espectacular, Sandra Cuevas? Pero qué necesidad, diría mi Juanga. ¿Cuántos y de a cómo? ¿Ya comenzó su campaña para la Ciudad de México? Incluso algunos revivieron el polémico hecho de que la alcaldesa de Cuauhtémoc ordenó borrar al menos un mural y las tipografías y dibujos clásicos con los que se ilustraba cada puesto ambulante en la capital. A cambio de ello, Sandra Cuevas sustituyó el arte popular por pintura blanca e impuso además un logotipo gris con la imagen de la alcaldía. Híjole, Ilse, yo ni siquiera vivo aquí en la alcaldía Cuauhtémoc y ya me tocó ver de estos espectáculos. Pero es que aparte lo peor de todo, perdón Dulce, fue que primero estaban pegados en la calle y la gente sí se enojó y muchos los arrancaron, pero no fue ni siquiera para mandar a alguien a que los levantara y entonces pasaron también días su carota ahí tirada en el suelo, ¿no? Pero bueno. Me tocó ver una foto de uno de esos puestos donde solían haber rótulos, pero los puso su señal de la alcaldía Cuauhtémoc y abajo uno de estos propagandas. Entonces, bueno, vámonos con temas a nivel nacional mejor, Ilse. Vámonos. Y bueno, es algo que vamos a estar a lo largo de esta semana platicándoles y es sobre la comparecencia de la secretaria de Seguridad y sus acompañantes del Gabinete de Seguridad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró en reunión con diputados de la Ciudad de México que Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, canceló su reunión con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por una carta que le envió el secretario de esa comisión con términos por demás irrespetuosos, así lo calificó. El titular de Segov detalló que esa carta fue enviada a Luis Crescencio por parte del diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Barrera Sepúlveda. El pasado 15 de octubre se informó que el general Luis Crescencio Sandoval no podría reunirse el martes 18 de octubre con diputados de esta Comisión de Defensa en San Lázaro para hablar sobre el reciente hackeo a la dependencia federal, sino hasta nuevo aviso. Así pasó esto, Ilse. Así es, Dulce, más adelante les vamos a dar información sobre la comparecencia de la titular de Seguridad allí en el Senado. Pero bueno, el día lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que algunos representantes de ejidatarios han condicionado el paso del Tren Maya en el tramo de Expujila a Chetumal a cambio de que el gobierno les dé una indemnización por la construcción de una carretera de Escárcega a Chetumal que se realizó en los años 60. El presidente reconoció que de no haber solución, el tramo podría pues finalmente no construirse.
También dijo que se trata de los dirigentes de 5 ejidos que quieren hacer su agosto, pero que ya les ha dicho que pues no va a ceder. Y vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. Ya tenemos liberado Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum. Ya resolvimos el tramo más difícil, donde nos querían ponchar, que era el tramo Cancún-Tulum, porque ahí hay muchos intereses, muchos billullos de por medio, pero no pudieron. Pero ahora nos toca liberar el tramo de Tulum, repito, a Escárcega, que es el tramo para llegar a Felipe Carrillo Puerto, a Bacalar, a Chetumal, todo lo que es el sur de Quintana Roo, que se quedó en el abandono, porque prosperó el norte de Quintana Roo, primero Cancún y luego la Riviera Maya, pero el sur se quedó en el abandono, como Yucatán, como Campeche, como Chiapas, como Tabasco. Resulta que en el tramo de Espujil a Chetumal hay 5 ejidos que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando. No quieren que pase el tren, o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal. ¿Saben cuándo se construyó esa carretera? A finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado. O sea, es una demanda de hace más de 50 años, de medio siglo. Habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos. Pero los dirigentes dicen, no, aquí no pasan. Sí, no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal. ¿Y sus abogados? Ah, con abogados, desde luego. Con todo respeto, ya les mandé a decir a algunos por allá de que querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto. Independientemente si se pagó o no se pagó, pues hay que ver si tienen ellos la razón, y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Espujil y no hay tren de Espujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron
los responsables de detener esta obra. Así de claro. Este tramo de Espujil a Chetumal también coincide con uno de los primeros amparos en contra que se interpusieron contra este megaproyecto, entonces vamos a ver cómo va avanzando Ilse. Mientras tanto vamos al martes 18 de octubre, continuando porque esta semana el secretario de Gobernación pues, estuvo dando muchas declaraciones. Y bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió el martes a los comentarios del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quien había manifestado el lunes que cuando escucha baños de sangre piensa en la violencia que hay en Jalisco. El titular de la SEGO también resaltó la supuesta hipocresía de algunos gobernadores que no dan el visto bueno a la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 y puso el caso del gobernador de Jalisco. En un video, Enrique Alfaro lamentó las declaraciones hechas por el funcionario federal y consideró que referirse al tema de la seguridad en esos términos es un grave error y una terrible irresponsabilidad. El gobernador de Jalisco también citó datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y afirmó que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva, y aseguró que hay 8 estados gobernados por Morena con una tasa más alta en homicidios. Ahí fue donde comenzó la serie de declaraciones que continúan hasta hoy, Ilse. Bueno, mismo martes, Adán Augusto López, titular de la SEGOV, dijo que no va a esconder la realidad que se vive en los estados más violentos del país, como Guanajuato, Nuevo León o Chihuahua, solo porque los gobernadores de la oposición se sienten ofendidos por sus palabras. En su visita a los legisladores del Congreso de Chiapas, el titular de la SEGOV manifestó: aunque después me acusan los gobernadores de que lo estoy atacando, pues ¿para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia, o que en Nuevo León no hay policía, o que en Chihuahua es presa del crimen organizado? Ya no hablemos de Jalisco. Vamos a escuchar cómo lo dijo el titular de la SEGO. Nos tocó cuando estábamos por votarse en diputados o en senadores, hablar con los gobernadores de los estados donde hay más incidencia delictiva, y entonces privilegiaron una decisión política, pues seguían la línea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, pues sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento, pues son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el Estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública. Hubo uno que incluso se atrevió a decir, y yo lo quiero mucho, Enrique Alfaro, dijo que a raíz de un evento ahí en Zapopan, un domingo, dice: si no ha sido por la intervención de los militares, esto hubiera acabado en una masacre. Pues un día antes y un día después yo le llamaba para que nos apoyara, ni siquiera estaba en el país, y dijo: no puedo porque mi jefe político me dice que no, y eso pues no se vale. Y bueno, Dulce, del día martes, sin embargo, MX amaneció con este reportaje donde se detalla que desde el primer año del actual gobierno surgieron distintas polémicas con la familia del titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Una de ellas fue la que protagonizó su hijo, León Bartlett, por el sobreprecio de ventiladores para tratar enfermos de COVID en la etapa más complicada de la pandemia. Pues una empresa de propiedad del hijo de Bartlett fue quien vendió esos ventiladores. Y bueno, pero aunque fue un tema que ocupó primeras planas y hasta una investigación de la Secretaría de la Función Pública, dentro de la Sedena continuaron los planes para otorgarle más adjudicaciones directas a esa empresa. De acuerdo con un documento obtenido por el grupo de hackers Guacamaya y al que sin embargo tuvo acceso, en 2021, a solo 4 meses de que un tribunal le levantara la sanción a Cyber Robotic Solutions, la empresa de León Manuel Bartlett, la Sedena ya preparaba un nuevo contrato por 36,117,000 pesos para la compra de insumos para cirugía robótica en el Hospital Central Militar. Pero bueno, vamos a ver más de este reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán en el siguiente video.
4 meses después de que un tribunal levantara la sanción de Cyber Robotics Solutions, empresa de León Manuel Bartlett, la Secretaría de la Defensa Nacional ya preparaba en 2021 un nuevo contrato por 36.117.422 pesos, de acuerdo con un documento obtenido por el grupo de hackers Guacamaya y al que sin embargo tuvo acceso. Este sería el segundo contrato que celebraría la dependencia con la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. El primero se entregó el 23 de diciembre de 2019 a través de una adjudicación directa y el monto fue por 43.396.443 pesos. La empresa Cyber Robotics Solutions, que se dedica a la distribución de equipo médico de alta tecnología, construcción y equipamiento de centros oncológicos y hospitales, fue sancionada en 2020 por abusos cometidos en la etapa más cruda de la pandemia de COVID-19. En abril de ese año, cuando los médicos determinaron que los ventiladores serían clave para dar soporte respiratorio a los pacientes más críticos, los hospitales públicos cayeron en cuenta que no contaban con los suficientes para hacerle frente al problema. Ante tal urgencia, el gobierno federal comenzó a realizar compras a distintas empresas sin necesidad de un concurso. Una de las beneficiadas de esos contratos fue Cyber Robotic, que vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social ventiladores a sobreprecio. Eso fue lo que determinó la Secretaría de la Función Pública en agosto del 2020, 2 inhabilitaciones a Cyber Robotics Solutions SADCB por 24 y 27 meses respectivamente, y una multa de más de 2 millones de pesos. El 31 de agosto la sanción se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con lo que todas las dependencias deberían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona moral, de manera directa o por terceros. Pero el castigo duró solo 3 meses y 26 días. El 28 de diciembre de ese mismo año, en el Diario Oficial de la Federación se informó sobre la medida cautelar dictada por la 13ª Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves, que por cuestiones de imagen decidió revocar la inhabilitación a Cyber Robotic. 4 meses y 13 días después, la Sedena puso sobre la mesa del Comité de Adquisiciones un contrato de 36.117.422 pesos por adjudicación directa para Cyber Robotic para la compra de insumos para cirugía robótica en el Hospital Central Militar. Bueno, si usted es uno de los consumidores de vapeadores, tenga mucha atención con esta noticia, y es que Alejandro Sbarch, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó el martes que se realizó un estudio para analizar los vapeadores y su contenido, en el cual se detectaron 33 sustancias nocivas para la salud. 30 de ellas son omitidas en su etiquetado. Sbarch precisó que se trata de un enorme engaño al consumidor, pues aunque los vapeadores se ofrecen como menos dañinos que un cigarro convencional de tabaco, debido a que solo tiene saborizantes y nicotina, en realidad tiene otro tipo de sustancias o ingredientes de altísima peligrosidad para el ser humano. Por ejemplo, el linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas. Continuando con temas de salud, el Senado de la República entregó la medalla Belisario Domínguez en su edición 2020 justo a los integrantes del Sistema Nacional de Salud por su trabajo para enfrentar la pandemia de COVID-19, Ilse. Muy, muy bueno ese reconocimiento que se hizo ahí en el Senado. Y bueno, Dulce, llegamos ya al miércoles 19 de octubre, también un día bastante cargado de información, que empezó pues... Seguramente usted vio esta noticia de la segunda boda de la hija de Enrique Peña Nieto ahora en Madrid, pues sí, para que su papá no tuviera que venir acá a México donde lo investigan.
Y bueno, el día miércoles, sin embargo, publicó un reportaje que habla de que Enrique Peña Nieto compró en el año 2020 un departamento en Madrid para obtener la visa dorada en España, un privilegio de los extranjeros que invierten al menos 500,000 euros en activos en ese país. Y bueno, en esa nación se mantiene refugiado mientras es investigado por la Fiscalía General de la República por al menos 5 delitos y para no venir al país, justo lo que les comentábamos, hasta organizó en Madrid una segunda boda de su hija Paulina. Y bueno, esta boda de Paulina Peña Petrilini con Fernando Tena Alonso se celebró el primer fin de semana de octubre en la mansión de que Peña Nieto habita en el lujoso fraccionamiento de Valdelagua. Aunque esa mansión no está a su nombre, sí se pudo constatar que hay un departamento, sí, a nombre del expresidente en Madrid. Pero vamos a ver más de esta información en el siguiente video. El expresidente Enrique Peña Nieto mantiene su refugio en España mientras es investigado por la Fiscalía General de la República por al menos 5 delitos. Y para no venir al país, hasta organizó en Madrid una segunda boda de su hija Paulina por no haber asistido a la primera en el Estado de México. La fiesta por el matrimonio de Paulina con Fernando Tena se celebró el primer fin de semana de octubre en la mansión que Peña Nieto habita en el lujoso fraccionamiento Valdelagua, a las afueras de Madrid, según las revistas Hola y Quién. La mansión en Valdelagua, donde viven familias adineradas y famosos como los actores Penélope Cruz y Javier Bardem, no está a nombre de Peña Nieto, sino de un empresario de la construcción, según el diario español El País. Pero el expresidente de México sí es propietario de un departamento de lujo en el centro de Madrid. En la capital española, Peña Nieto compró en el 2020 un departamento para obtener la visa dorada, privilegio de los extranjeros que invierten al menos 500,000 euros en activos y que, 2 años después de adquirirlo, lo ha puesto a la venta por el equivalente a 13 millones de pesos. ¿Dónde se ubica la propiedad de Peña Nieto en Madrid? En el centro mismo de la ciudad, en la zona de lujo, a unos pasos de la emblemática Puerta de Alcalá, cerca también de la Fuente de Cibeles, del Paseo de la Castellana y del Parque El Retiro. El equipo de Sin embargo ubicó el departamento de Peña Nieto en Madrid. Y bueno, Dulce, si no han visto este video, este reportaje de Álvaro Delgado está completo en el canal de Sin embargo al aire. Métase a verlo porque Álvaro tuvo la oportunidad de estar allí en España esos días y entonces desde allá también grabó un video explicando más detalles sobre este departamento de Peña Nieto allá en Madrid. Así es, Ilse, qué raro, ¿no? Una segunda boda con tal de no venir a México donde es investigado, pero bueno, cada quien, cada familia. Vámonos con el tema de la comparecencia del Gabinete de Seguridad que fue mencionado tanto esta semana. Es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Pleno del Senado con motivo de la glosa del 4º informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto frente a senadores del Partido Acción Nacional con pancartas que exigían que el ejército debe rendir cuentas. Ella estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, y también el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, quienes fueron cuestionados por senadores de oposición en el marco de los señalamientos tanto de militarización como de la filtración del grupo de hackers Guacamaya. Escuchemos qué fue lo que dijo la secretaria de Seguridad ante el Senado. Quiero decirles que estoy orgullosísima en trabajar en el gobierno del presidente López Obrador. Un hombre íntegro, trabajador, valiente, congruente, preocupado por el bienestar de la población y quien está transformando el país. El camino a la paz se construye con una nueva política económica, lo que ha dado estabilidad a nuestro país con la aplicación de los programas sociales para volverlos universales y darles apoyo a quienes más lo necesitan. También
Es importante lo que se está haciendo en temas de seguridad y especialmente me siento muy orgullosa y es un gran honor trabajar con el Gabinete de Seguridad, integrado por personas comprometidas con el pueblo, profesionales y dedicadas que verdaderamente atienden el tema de seguridad con el mayor compromiso, como es el general secretario Luis Crescencio Sandoval, como es el almirante secretario Rafael Ojeda Durán. Vamos a seguir trabajando porque los mexicanos piden paz, quieren tranquilidad y lo vamos a lograr porque el camino está andado y así se alcanza la paz. ¿Y cómo no vamos a estar orgullosos de las Fuerzas Armadas? Hoy el INEGI da a conocer el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad. Hoy dice el INEGI sobre la encuesta que cerró en septiembre pasado, en la que el 86.6% de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas confía en la Marina, mientras que el 83.8% confía en el ejército mexicano, en el valioso ejército mexicano. Y el 72% confía en la Guardia Nacional a 3 años de la creación que ustedes hicieron el honor de aprobarlo. Yo acepto la crítica y la crítica constructiva, pero a veces pues no se entiende el doble discurso, porque permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realice actividades, tareas de seguridad en los distintos puntos del país. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles, pero pues eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa intervención, que se instalen cuarteles, que se instalen las Fuerzas Armadas. Sí, tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga. Pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención y en público a todo el gabinete nos denosten constantemente. Y bueno, Dulce, el día miércoles también hubo otra nota muy, muy importante. Y es que se ofreció una disculpa pública a la familia de la activista Digna Ochoa y el encargado fue Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien en esa ceremonia reconoció que el Estado mexicano no pudo garantizar la seguridad del activista, así como su integridad personal, y tampoco garantizó su acceso a la justicia. También externó su reconocimiento a la familia de Ochoa y Plácido por su infatigable lucha que a lo largo de 21 años ha buscado la verdad y la justicia. Bueno, hay que recordar que la activista fue hallada muerta en su despacho en la Ciudad de México con disparos de arma de fuego y en un inicio pues la fiscalía de ese entonces de la capital del país, la entonces Procuraduría, dijo que ella se había suicidado. Sin embargo, su familia desde el minuto 1 dijeron no, o sea, aquí hay cosas raras. Ella era una defensora de los derechos humanos y pues desde ahí empezaron a denunciar que no creían en la versión del suicidio. Ya son 21 años de lucha de esta familia y ahora se da
este primer paso, que es la disculpa pública. Además, en este evento estuvo la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien anunció que la dependencia que encabeza reabrirá la investigación sobre la muerte del activista con la creación de la unidad del caso Digna Ochoa. Encinas también anunció que, como lo solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que recordar que todo la disculpa y las acciones que se están llevando a cabo es a partir de una sentencia de esta Corte, pues tanto el gobierno de la Ciudad de México como el municipio de Misantla, Veracruz, de donde ella era originaria, renombrarán calles en ambas ciudades para que lleven el nombre de Digna Ochoa y Plácido. En la Ciudad de México ya se está llevando a cabo este proceso y la calle será la que está ubicada entre Doctor Lavista y la avenida Doctor Río de la Loza en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, justo frente a la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México. Y bueno, en este evento también estuvo presente Jesús Ochoa y Plácido, el hermano de Digna, quien hizo un recuento de las carencias con las que creció Digna al lado de sus dos hermanos y sus padres en Misantla, Veracruz. También habló de cómo la detención ilegal y tortura que sufrió su padre, Eusebio Ochoa, en 1980, inspiró a Digna a estudiar Derecho y fue lo que la trajo a la Ciudad de México a trabajar en la defensa de los derechos humanos. Luego habló también de las humillaciones, burlas y malos tratos que la familia de Digna ha tenido que soportar por parte de las propias autoridades, y enlistó varios momentos que lo marcaron para siempre por el desprecio y humillación que le han hecho pasar en la lucha para buscar justicia para su hermana. Algo muy importante, porque él menciona a Renato Sales, quien hoy es el fiscal de Campeche, pues que también le tocó en ese momento ser parte de las investigaciones, y dice, incluso de él recibimos pues humillaciones. Muy importante este acto que se dio esta semana, Dulce. Sí, es importante y necesario este acto de disculpa a la familia Digna Ochoa. Para finalizar, el día miércoles se dio otro golpe al denominado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. Nicias René Arichis, quien fungió como el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, fue detenido el miércoles al ser considerado uno de los presuntos líderes del llamado cártel inmobiliario. El exfuncionario fue detenido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito derivado de irregularidades en la construcción de inmuebles en esta alcaldía. Nicias René Arichis, junto con Luis Vizcaíno, el exdirector jurídico y de gobierno, quien ya se encuentra preso en el reclusorio norte, es señalado por la Fiscalía Capitalina como uno de los principales exfuncionarios que se han enriquecido y han realizado actos de presunta corrupción con permisos inmobiliarios en más de 69 inmuebles ilegales. Así es, Dulce, también se dio esa detención esta semana. Y bueno, tenemos también del día miércoles, los periodistas sostuvieron una entrevista con Alejandro Cortés Vallarta, quien es sobrino de Israel Vallarta y quien fue detenido el 7 de mayo de 2009 junto a su hermano Sergio y a su tío Mario Vallarta, y fueron obligados a base de tortura a señalar a Israel y a Florence Cassés como miembros de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Y bueno, ellos pasaron más de 6 años en la cárcel, y luego de que dieron positivo el protocolo de Estambul, pues los 3 fueron finalmente liberados. Justo por la tortura contra Mario Vallarta y Sergio Cortés, fue detenido Luis Cárdenas Palomino, el exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal. Y bueno, en esta entrevista con los periodistas, Alejandro Cortés narra cómo fue su detención, la tortura que sufrió, pero también los periodistas le preguntan qué sintieron primero cuando se enteraron de la detención de García Luna, y él dice, en un primer momento dijimos, la justicia divina nos está llegando, porque dicen aún tienen que esperar a ver que se les sentencie. Y 2, ¿qué sintieron cuando detuvieron a Luis Cárdenas Palomino? Y él también detalla que pues la familia está a la expectativa de que se llegue una sentencia en ese caso, pero en esta parte él habla de cómo Israel Vallarta les ha dicho que dentro del penal, hay que recordar que en el penal del Altiplano, donde está Israel Vallarta, también está Luis Cárdenas Palomino, pues adentro del penal han podido detectar que a Luis Cárdenas Palomino lo llaman como jefe, todavía le dicen jefe y lo están tratando como tal, decía en esta entrevista Alejandro Cortés Vallarta, quien dice que pues el ex mando también de la Policía Federal pues también goza de privilegios como contar con una laptop para hacer videollamadas, mientras el resto de la población penitenciaria pues tiene que esperar a su llamada telefónica una vez a la semana de 10 minutos, y que pues no tienen acceso a otras cosas como las está teniendo Luis Cárdenas Palomino. Dulce, si no vieron esta entrevista, se encuentra completa en el canal de Sin embargo al aire, muy interesante, no se la pierdan. Así es, los invitamos a ver esta entrevista
Y bueno, llegamos al día jueves y yo aprovecho para pedirles sus likes, por favor, en este enlace que compartimos con los periodistas y el enlace que va a salir independiente en el mejor canal de YouTube, Sin embargo, al aire. Muchas gracias por sus likes y por seguirnos acompañando. Vámonos rápidamente con jueves y viernes para que ya pueda disfrutar del concierto de Serrat si es que así lo desea. Así es. Continuamos con las declaraciones del secretario de Gobernación. Les dije que esta semana estuvo, pero bueno. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, volvió a causar polémica por dos declaraciones que soltó durante su gira tanto en Tabasco como también en Tlaxcala. La primera frase polémica ocurrió durante su encuentro Diálogo en Tabasco, en su estado de origen, que se llevó a cabo el miércoles, donde el titular de la política interna del país aseguró que los tabasqueños son mucho más inteligentes que los norteños. En su mensaje, el titular de Segov manifestó: los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pero lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos. Esto lo dijo a partir de una declaración que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, respecto a que los del norte eran los mejores. Entonces vamos a escuchar cómo le contestó años después el secretario de Gobernación. Y reflexionábamos de la importancia que Tabasco tiene en el escenario nacional. Nos dirán, pues, Tabasco es un estado pequeño, 2.400.000 habitantes. Los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar, pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Y hoy, pues el país, para hablarles aquí a mis paisanos con toda honestidad, pues se desangra en varias partes. No todo el país está desangrándose. Como le decía Hanley, pues no todo está podrido en Dinamarca, pero tenemos problemas estructurales graves en estados como Guanajuato, como Chihuahua, como Jalisco, como Nuevo León, Michoacán, Zacatecas. Ya un poco menos, aunque todavía con complicaciones, pues lo tenemos en Baja California. Las declaraciones de este secretario que se encuentra de gira en varios estados surgió después de que criticó durante su diálogo con los diputados de Tabasco al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien señaló de actuar con hipocresía y egoísmo por no respaldar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en las calles. El secretario Adán Augusto dijo: en Nuevo León, el gobernador, porque se lo voy a decir con todas tus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. Vamos a ver cómo se lo dijo. Y es triste, por ejemplo, lamentable, cómo Nuevo León, el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil. Hay 1.287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque lo que hacen es que, así como en todas partes del país hay una policía bancaria e industrial o bancaria, lo que hacen es prestar servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia, a gasolineras. Y entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y hoy hay desplegados entre elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, 8.320 elementos.
Pues ya escuchó al secretario de Gobernación que primero estuvo muy picudito con el gobernador de Jalisco y después se pasó con el de Nuevo León, quien le respondió a través de sus redes sociales. No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario Adán Augusto, tuiteó Samuel García. No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual. De mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización son un bien escaso que pretendo conservar para mí, para mi familia, para Nuevo León y para mi país. Una cosa más, y esto es respecto a lo que dijo de los policías. Le informaron mal sobre el número de policías de Nuevo León. No son 1,287, son 6,567 de la Fuerza Civil. De policías municipales son 7,002 y 1,152 policías rurales. En total hay 14,721 elementos de seguridad. Sí les respondió a través de un hilo largo en la noche antes de irse a dormir. Así es, Dulce, la polémica que estuvo esta semana ahí con el secretario de Gobernación en su gira por los congresos de los estados. Y bueno, el día de ayer también esta nota muy importante, y es que las desapariciones forzadas y las violaciones a derechos humanos perpetradas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz de 2010 a 2016 han sido llevadas por organizaciones de la sociedad civil ante la Corte de La Haya. En particular, son 22 casos en los que se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales, una pequeña muestra de los horrores cometidos durante la gestión del priista que alcanzaron a menores, a mujeres, a estudiantes, a todos. Javier Duarte, uno de los rostros del entonces llamado Nuevo PRI y en cuya administración se perpetraron estos crímenes que él siempre negó, fue detenido en 2016 y se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de 9 años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y en fechas recientes recibió una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Vamos a ver este video con más información sobre este tema. Las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y las violaciones a derechos humanos perpetradas durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa en Veracruz han sido llevadas por organizaciones de la sociedad civil ante La Haya, en particular 22 casos en los que se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales. Una pequeña muestra de los horrores cometidos durante la gestión del priista, que se encuentra actualmente preso. La Federación Internacional de Derechos Humanos, IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Colectivo Solecito presentaron un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que acreditaron que los casos que sustentan su demanda implican crímenes de lesa humanidad. El reporte da cuenta que de esas 22 víctimas, 7 fueron encontradas junto a otros 298 cuerpos en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, localizada por madres buscadoras del colectivo Solecito, quienes también encontraron otro entierro clandestino en el Arbolillo, en donde se han podido identificar 310 cuerpos, gracias al trabajo de las familias de las víctimas. En ese señala que todo eso ocurrió en un contexto en el que Veracruz se configuró en ese tiempo como uno de los estados con más graves problemas de desapariciones forzadas en México, siendo la entidad donde se localizan las 2 fosas clandestinas más grandes de América Latina, precisamente Colinas de Santa Fe y el Arbolillo. La información contenida en el documento señala que hay bases razonables para considerar que entre noviembre de 2012 y julio de 2016, en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, se cometieron en el estado de Veracruz el crimen de desaparición forzada de personas contra por lo menos 22 víctimas, en los cuales participaron agentes de la Policía Estatal y la Policía Ministerial de Veracruz, que actuaron en algunos casos junto a la Agencia Veracruzana de Investigación, la Marina o el Crimen Organizado, y con el posible conocimiento del exgobernador del estado de Veracruz y el exsecretario de Seguridad Pública. Estos crímenes, concluyen las organizaciones, se perpetraron como parte de un ataque sistemático contra una población civil del estado de Veracruz, implicando la comisión múltiple de actos de desaparición forzada contra personas que habitaban en los municipios de Veracruz y La Antigua.
Bueno, el día de ayer, el día jueves, los periodistas hubo una entrevista con la madre buscadora Rosalía Castro. Ella es cofundadora y miembro del colectivo Solecito, una de estas organizaciones que han llevado este caso a la Corte Internacional. Y bueno, fue una entrevista dura porque ella habla de los detalles de esta gran fosa que se encontró ahí en el estado de Veracruz. Una entrevista muy dolorosa donde habla de casos, por ejemplo, de una mujer que buscaba a su hija y finalmente la encuentra en partes, en varios lados de esa fosa. O sea, es una entrevista muy, muy dura, pero si usted no la escuchó, no se la pierda porque pues explica mucho de por qué estas madres, estos colectivos están exigiendo que a Javier Duarte se le castigue también por este delito de desaparición forzada, por todos esos horrores que se vivieron en esa entidad durante su sexenio, Dulce. Así es, el exgobernador Javier Duarte suele recordarse por rata, pero también recordemos que pues mandó asesinar periodistas y también a defensores de derechos humanos, incluyendo buscadoras. Y bueno, cambiando de página y en una gustada sección sobre plagios de la cultura mexicana, tenemos ahora cómo la Secretaría de Cultura condenó la apropiación cultural indebida por parte de la marca de ropa Ralph Lauren por un zarape originario de las comunidades de Contla, Tlaxcala y también de Saltillo, Coahuila. Fue a través de su cuenta de Twitter donde la secretaria Alejandra Frausto mostró fotografías de los diseños que sacó a la venta la marca con sede en Nueva York. Se trata tanto de un suéter como de una falda con los colores y diseños pertenecientes a las comunidades mexicanas referidas. La funcionaria detalló que los símbolos identitarios no son una mercancía y destacó que solo las comunidades creadoras son quienes deciden las vías de comercialización de sus prendas. Al respecto también se pronunció la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a la marca estadounidense de plagio y pidió reconocer y retribuir por los derechos de autor a las comunidades de donde el zarape es originario. El día de hoy, viernes, ya hubo una respuesta por parte de esta casa de modas. Y bueno, la casa de modas Ralph Lauren se disculpó luego de estas acusaciones tanto de la Secretaría de Cultura como de Beatriz Müller, después de acusarlas de plagiar diseños indígenas. Entre comillas, dice: lamentamos profundamente que esto haya sucedido y como siempre estamos abiertos al diálogo sobre cómo podemos mejorar. Nos sorprende saber que este producto se vende. Cuando nuestro equipo descubrió hace meses que esto estaba en nuestra línea de productos, emitimos una directiva severa para eliminar el artículo de todos los canales, cosa que no sucedió, Ilse, y por eso fue denunciado. Bueno, al menos piden disculpas. Más que disculpas, deberían de pasar una parte de las ganancias a esas comunidades, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El día de ayer también tuvimos una actualización de una nota que se dio en la semana, que si usted no lo vio, estuvieron circulando videos en redes sociales de un conductor que fue exhibido por los usuarios del transporte del metro en la estación Xola en la línea 2, pues cuando manejaba en aparente estado de ebriedad. Los usuarios pues lo encararon, llegó la policía bancaria, que es la que se encarga de la seguridad del metro, y pues los usuarios pedían que lo bajaran porque pues también lo que comentaban en redes sociales es que al llegar a esa estación Xola, pues el conductor abrió las puertas del lado incorrecto, no las abrió del lado del andén. Obviamente la gente pues se alertó, exigió que lo bajaron escoltados los policías, se lo llevaron. Incluso hay otro segundo video donde el conductor, pues apenas pudiendo hablar, le pide a los policías que le hagan el paro para que no lo corran de su trabajo. Pero el día de ayer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se presentó una denuncia penal contra el ahora exconductor del metro, luego de que fue denunciado en redes sociales, pues es por estar manejando en aparente estado de ebriedad. Lo que explicó ayer la mandataria capitalina es que no solo se le dio de baja del metro, sino que además se le denunció penalmente, pues por poner en peligro decenas de vidas de las personas que iban en ese convoy. También se pudo saber que el presunto delito por el que estaría acusado o por el que habría sido presentada esta denuncia es por tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación. Vamos a ver qué pasa, Dulce, porque sí es algo alarmante. O sea, ¿cómo alguien puede tener la imprudencia y responsabilidad y de subirse a manejar así un convoy del metro? La jefa de gobierno le pidió al director Guillermo Calderón que no se repitiera, pero yo recuerdo que hace unos años ocurrió algo parecido y también abrió las puertas que eran contrarias a las que debía haber abierto. No recuerdo si era la línea A o la línea B, pero
Se pudo ver en cámaras cómo incluso el conductor salía por sus bebidas alcohólicas y luego regresaba a seguir trabajando, pese a poner en riesgo la seguridad de miles y miles de usuarios, Ilse. Una cosa muy alarmante y de verdad ojalá suban esos protocolos de seguridad, porque pudo haber terminado en algo muy malo, Dulce. Sí, de por sí los antecedentes de accidentes en el metro, pues ya sabemos cuáles son, pero bueno, llegamos al viernes 21 de octubre. Muchísimas gracias por continuar con nosotras aquí en Sin embargo Semanal. Y bueno, vamos a darles una nota aquí de casa sobre lo que seguimos descubriendo del Guacamaya Leaks. La agresión sexual a Ernestina Asensio, ocurrida en el 2007, generó indignación al tratarse de un abuso a una mujer indígena cometido presuntamente por miembros del ejército mexicano. El enojo creció cuando las investigaciones fueron encaminadas a defender la imagen de los militares respaldados por el entonces presidente Felipe Calderón. Pero de acuerdo con documentación filtrada por el grupo Guacamaya, esa defensa se extendió hasta el año 2019 en el actual gobierno. Recordemos que Asensio era una indígena de 73 años perteneciente a la comunidad náhuatl Tetlatzinga de la Sierra de Zongolica, allá en Veracruz. Vamos a ver los detalles con el reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán. Gastritis crónica, anemia, sangrado digestivo, neumonía. Esos son algunos de los padecimientos que las autoridades aseguraron que provocaron la muerte de Ernestina Asensio, una indígena de 73 años perteneciente a la comunidad náhuatl Tetlatzinga que habita en la Sierra Zongolica, Veracruz. Esa lista de enfermedades fue dada a conocer por el Ministerio Público Estatal y fue respaldada tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta por el presidente de la República en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa. Esa versión buscó echar abajo lo que la señora Ernestina alcanzó a dar en lo que serían sus últimas horas de vida. Ella denunció que había sido agredida sexualmente por militares ese 25 de febrero de 2007. Sin embargo, documentos oficiales demuestran que esa versión se extendió durante 12 años, es decir, esa verdad histórica se mantuvo hasta septiembre de 2019 y fue defendida por la Secretaría de la Defensa Nacional ante los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ha solicitado información desde que ocurrió el agravio. En el documento que fue aprobado por la unidad jurídica y que aparece en los miles de correos obtenidos por el grupo Guacamaya, se puede leer la desestimación de la versión de la señora Ernestina Asensio, de los testigos y de los pobladores que aseguraron, antes de la agresión del 25 de febrero, que soldados del 63 Batallón de Infantería hostigaban a las mujeres de la comunidad. La defensa del ejército se basa en las propias averiguaciones del ejército y la denuncia de la agresión sexual la califican como surgida de una información tendenciosa de un medio de comunicación. Los hechos denunciados en agravio de la señora Asensio Rosario no están probados y por el contrario, está acreditada científicamente que la causa de su muerte se debió a un padecimiento de origen natural. Se reafirma en el documento firmado por el general de brigada Aníbal Trujillo Sánchez. Lo que el ejército aseguró en ese momento se contrapone a lo que en diciembre de 2020 informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El 10 de diciembre de ese año, desde Palacio Nacional, anunció la reapertura del caso de Ernestina Asensio, y rechazó la versión oficial que es contraria a las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos y no representa las instituciones que el presidente López Obrador nos ha dado para atender estos asuntos. Bueno, Dulce, del día de hoy amanecimos con una noticia muy importante porque por fin,
el Grupo Salinas del magnate Ricardo Salinas Pliego pagó impuestos por más de 2.772 millones de pesos que tenía pendientes desde hace varios años, luego de aceptar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto fue confirmado en la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que faltan otros pagos en litigio. Y bueno, el presidente dijo, las empresas de Ricardo Salinas pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2.180.000 millones de pesos. Pagaron antier. Vamos a dar a conocer los comprobantes de pago. Sí hay otros juicios, pero están en litigio. Esto lo resolvió la Corte hace meses. Pues ya pagó una parte, pero que ya no le siga ahí haciendo pues hasta lo imposible por no pagar lo que resta. Y bueno, durante la mañana de este viernes, el empresario Ricardo Salinas también confirmó el pago a través de su cuenta de Twitter, donde la verdad es que ha hecho unas expresiones totalmente denigrantes contra la senadora Citlali Hernández. Y pues yo no sé por qué la CONAPRED no ha todavía hecho una alerta o alguna llamada de atención. De verdad no se pueden seguir haciendo ese tipo de comentarios que está haciendo este empresario, incluso retuiteando comentarios que son muy, muy ofensivos contra esta senadora. Y la verdad es que aunque fuera cualquier otra persona, no es una mujer y no puede estarla llamando de esa manera como lo está haciendo en su cuenta de Twitter. Así que la CONAPRED debe de poner ahí ya atención, Dulce. Y lamentable pues claro, enojo del empresario en varios tweets que respondió al respecto de este pago, incluso no solo contra la senadora, sino contra el gobierno mismo. Y bueno, fue un regalito de cumpleaños que le dio el SAT, porque esta semana justamente estuvo celebrando no sé qué número de cumpleaños, ni me interesa. Pero bueno, después de esta buena noticia para las arcas del gobierno, pues vamos con el tema de la semana de una vez, ¿no? Así es, Dulce. ¿Qué? ¿Hacemos los honores para ir cerrando? Claro. Ya estamos por casi terminar este Sin embargo semanal, pero vamos con el tema de la semana, Dulce. ¿Y cuál crees que sea el tema de la semana? Pues como se los medio adelanté, para mí es pues todas estas giras que está haciendo el secretario de Gobernación Adán Augusto en congresos de los estados para que se logre y se termine de aprobar esta reforma que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. No es ningún secreto que el secretario Adán Augusto estuvo cabildeando tanto en el Congreso como ahora en los congresos estatales. Sin embargo, pues ha hecho diversas declaraciones. Ya en lo personal yo los calificaría pues sí de falta de respeto tanto al gobernador de Jalisco como al de Nuevo León. Y se leía un análisis en particular sobre el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Recordemos que a finales de marzo comenzó pues esta escasez de agua en ese estado norteño, y conforme fue vaciándose las presas, fue el gobierno federal quien ya le echó una mano y acordaron, justo por ayuda de la Segov, la construcción de una presa para que el estado de Nuevo León no volviera a sufrir la escasez que vimos estuvo haciendo durante el verano. Sin embargo, de acuerdo a este análisis y esta lectura que yo consulté, pues habían acordado que a cambio de este apoyo federal, el gobernador de Samuel García, que recordemos es del partido Movimiento Ciudadano, se iba a comprometer a que los legisladores de Movimiento Ciudadano votarían a favor de esta reforma de la Guardia Nacional. Sin embargo, no fue así, lo que habría molestado al secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien le respondió una declaración que Samuel García había hecho, si no me equivoco, desde el 2015, y entonces pues agredió no solo al gobernador, sino a los norteños en general. Entonces, pues, así ha sido la gira particular de Adán Augusto, que recordemos es una de las corcholatas. Así es, Dulce. Yo también nada más agregar que sí creo que, bueno, él está haciendo esta gira por los congresos para llamar e invitar a los diputados locales a que aprueben esta reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero creo que se le está de repente olvidando eso, que lo está haciendo como titular de la Secretaría de Gobernación, como funcionario público, y de repente lo siento más totalmente en campaña, ¿no? Ya haciendo una gira de campaña, y ahí es donde creo que entonces entra con estos comentarios, algunos no muy atinados, que aunque a lo mejor
se pueda entender o algunos puedan entender que él lo hace para exhibir o él lo es lo que ha dicho, para exhibir a gobernadores que le piden el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero pues en público dicen que no se necesitan y que no a la militarización. Ok, a lo mejor podría estar tratando de exhibir eso, ¿no? Pero ya irse sobre todo al tema de la gente de Nuevo León y la gente de Tabasco, dije, o sea, ya no tiene que llegar a esos límites porque entonces sí ya se muestra totalmente en campaña, que pues casi es lo que está haciendo, obviamente aprovechando el viaje, pero pues yo creo que debería de cuidar muchísimo más la investidura de su cargo y no hacerlo de esa manera, ¿no? Y concentrarse en lo que está haciendo, porque yo no tengo muy bien la información si va a ir todavía, por ejemplo, al Congreso de Nuevo León, entonces no sé cómo va a ser recibido ahí, ¿no? Entonces, si se trata de buscar el apoyo incluso de los congresos que no estén en mayoría de Morena, pues con esas declaraciones no creo que le vaya a ser muy fácil lograr esos consensos. Sí, y además es no tan necesaria esta gira que está realizando para supuestamente impulsar esto, porque recordemos que necesita que 17 congresos lo aprueben y 19 de ellos tienen mayoría de Morena, entonces digamos que ya es un hecho que se va a aprobar. Tal vez entonces lo está aprovechando para gira de campaña, como dice Ilse. Entonces tú estás diciendo que sí lo está haciendo por campaña. Pues eso parece, Dulce, con los comentarios que hacen estas giras, eso parece. Pero bueno, hemos llegado al final de este Sin embargo semanal. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros. Como bien decía, si van a ir al concierto de Serrat, pues seguramente ya van a andar por allá también porque se llena el Zócalo con los últimos conciertos gratis que ha habido. El último de Grupo Firme, pues hasta el presidente ya dijo que en algún momento él vio la explanada del Zócalo y las calles, le habló a Claudia Sheinbaum y le dijo: algo tenemos que hacer porque ya no puede seguir llegando gente, ¿no? Entonces, pues si vaya con mucho cuidado, llévese agua, lo que necesite para estar ahí, disfrutar del concierto, con mucho cuidado. Si lleva a niños pequeños, que pues a lo mejor las recomendaciones es no llevarlos porque sí son lugares donde se súper atasca, pero si va, disfrute mucho y cuídese mucho, y pues nosotros le agradecemos mucho haberse informado toda esta semana en Sin embargo al aire, el mejor canal de YouTube de noticias, como dije bien Dulce. Nos vemos, cuídese, disfrute de su fin de semana y nos vemos el próximo viernes.